Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga, gusto de verles. ¿Cuántos están contentos de venir aquí al templo y compartir la palabra del Señor? Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y sabemos que los Hechos es el libro que habla acerca de los hechos del Espíritu Santo. Y llegamos aquí a un pasaje en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y se trata de una de las escenas tal vez más importantes después del Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo en la iglesia cristiana. Pero ¿cuántas veces, hermanos, me he encontrado en mi camino personas que están luchando y a veces luchando inútilmente contra Dios? Pero en contraste también, cuando uno visita una familia, nunca sabe cuánto le puede bendecir la comunión y el compañerismo cristiano. Poder encontrar cosas en común que nos pueden hacer entendernos mejor, fortalecer la comunión que tenemos en el Señor Jesucristo. Y es una gran bendición tener comunión en el Señor Jesucristo y así poder encontrarnos con los hermanos en la fe, a los cuales tal vez ya hemos conocido o tal vez no conocemos muy bien, y sabemos su jornada, cómo caminan con el Señor, pero esto de verdad nos bendice la comunión y el compañerismo con nuestros hermanos. Y tal vez nunca usted ha disfrutado de la comunión cristiana, es tal vez porque usted está luchando contra Dios, sin entender que tal vez está rechazando la bendición a través de la comunión con sus hermanos y sus futuros hermanos. Tal vez ha llegado el tiempo de rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez ha llegado el tiempo de rendirse ante el Señor. Este tema que vamos a hablar habla de la bendición, de la comunión, del compañerismo entre cristianos. Algunos no llegan a apreciar la comunión y el compañerismo de los cristianos, entre los creyentes, porque tal vez no lo ven en su clara perspectiva bíblica de lo que significa tener comunión y compañerismo con otros cristianos. Pero este pasaje nos habla y nos enseña que para tener comunión y compañerismo con los otros creyentes, para disfrutar este compañerismo con los otros creyentes, es necesario que la persona se rinda ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es importante, y esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Y por eso decía que el toque personal es bien importante. No se deje consumir por el texto, qué sé yo, por el Facebook, no se deje consumir por todos los medios electrónicos de comunicarse. Hace falta el toque personal. Me pasa eso cada semana cuando llamo a la casa, cuando llamo a mi papá o a mi mamá y hablamos con ellos. Y ahora hay más maneras de comunicarse. Y dice la palabra del Señor en Hechos en el capítulo 8, vamos a ver, del versículo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre, bueno, bendice tu palabra y háblanos con el Espíritu Santo de la promesa el día de hoy, como siempre. Ilumínanos por tu palabra, Señor, en las cosas que necesitamos entender para nuestro diario caminar contigo, Señor. Ayúdanos a entender acerca de rendirnos delante de ti. Si todavía no estamos rendidos a ti, Señor, háblanos en nuestro corazón y enséñanos lo que significa la comunión y el compañerismo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo tiene un momento de convicción en su vida. Cuando usted ve este pasaje y lo que hemos leído del versículo 1 al 9, el Señor Jesucristo sale al encuentro de Saulo de Tarso, se rinde ante él y recibe instrucciones de lo que va a hacer.
Entonces, este pasaje es continuación del anterior pasaje que hemos estado hablando cuando Esteban es sacrificado, cuando el primer mártir se produce. ¿Por qué? Porque sencillamente este hombre estaba predicando la palabra de Dios y dice que cuando Esteban está siendo apedreado, llevan las ropas de los que están apedreando a los pies de un joven que se llama Saulo, y este es justamente Saulo de Tarso, que más tarde se convierte en el apóstol Pablo. Pero aquí podemos ver que todavía estaba respirando, dice, amenazas de muerte contra los discípulos. Había sido ya testigo del primer mártir cristiano, ahora ha ido a conseguir cartas para seguir apresando a los cristianos y martirizarlos. Entonces, está persiguiendo al Señor, está persiguiendo a la iglesia del Señor. Como dijimos hace rato, que la conversión del apóstol Pablo es tal vez uno de los eventos más significativos después del Pentecostés para la iglesia, para la historia de la iglesia. Pero este hombre está persiguiendo. Él no está yendo a evangelizar, él no está yendo de buena fe detrás de los creyentes. Él está queriendo apresar a los creyentes y matar y encarcelar unos cuantos, como ha pasado con Esteban. Pero en ese camino hacia Damasco, una ciudad, el Señor Jesucristo le sale al encuentro al apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso. Por si acaso este pasaje se menciona también en otras partes del Hechos, se menciona en Hechos capítulo 9, como acabamos de leer, en el versículo 22, cuando el apóstol Pablo se defiende de los que le atacan en Jerusalén y otra vez comparte su testimonio frente a Agripa cuando asume su defensa, cuando ya está preso. O sea, Pablo comparte prácticamente, primero Lucas comparte de él y Pablo comparte 2 veces su testimonio acerca de lo que él es. Y eso nos enseña también que los creyentes deben saber cómo han venido a su fe en Cristo. Un creyente tiene que ser capaz de articular su testimonio. Tiene que ser capaz de poder escribir su testimonio. ¿Cómo ha sido esa experiencia de venir a Cristo? Esto nos enseña este pasaje. Pablo estaba siempre dispuesto a compartir cómo había venido, cómo había conocido al Señor, cómo el Señor había intersectado en su vida y ahora él era creyente. Ahora él podía explicar, dar razón de su fe. Este es un desafío para cada uno de nosotros, hermano. Yo le pregunto, ¿tiene usted su testimonio escrito? ¿Lo tiene anotadito? ¿Sabe cómo usted ha venido al camino del Señor y cómo ha sido su vida antes de Cristo, cómo se ha encontrado con Cristo y cómo ahora es su vida después de Cristo? Esto nos hace pensar el testimonio del apóstol Pablo. Pero después de consentir en la muerte de Esteban, el apóstol Pablo ahora está buscando destruir más creyentes, pero el Señor sale a su encuentro. Y aquí hay una cosa interesante, porque cuando él está persiguiendo al Señor, una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí aprendemos una cosa. Aquí hay una gran doctrina. Está hablando que cualquier cosa que las personas hacen contra la iglesia del Señor, lo están haciendo realmente en contra del Señor Jesucristo. Cualquiera que se encuentre peleando contra la iglesia del Señor, en cualquier lugar del mundo, no está peleando contra las personas que componen la iglesia, sino que está peleando contra el mismo Señor Jesucristo. Por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Estaba persiguiendo a los que creían en el Señor Jesucristo. O sea que dañar, perseguir la iglesia del Señor equivale a perseguir al Señor Jesucristo. Y vemos también que perseguir la iglesia del Señor es como patear al caballo. Dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Eso quiere decir que dar unas patadas del caballo ante un aguijón. Si un caballo patea un aguijón va a maltratarse porque el aguijón le va a entrar en la pata. Está diciendo, es difícil que puedas salir victorioso de oponerte a la iglesia del Señor. Es difícil que tú puedas salir airoso de combatir a la iglesia del Señor. Pero me dirán, pastor, hay muchos que han muerto, no han podido ver cómo funciona este pasaje de la Escritura en su vida. Es cierto, así como Esteban murió, no pudo ver el final, qué Dios hizo con estas personas que le apedrearon. No pudo ver Esteban. Pero tal vez a lo que se refiere más es a que el resultado final de luchar contra Dios no es la salvación del alma de una persona. Porque al final de la vida, cuando ya viene la muerte y cuando venga el Señor a cosechar, a separar la cizaña del trigo, a separar como el pastor separa las ovejas de los cabritos, cuando venga en su reino y su reino se consume, nadie va a estar victorioso que haya luchado contra la iglesia del Señor. Y aunque haya llevado una vida tal vez aparentemente cómoda en este tiempo, de verdad no habrá victoria en su vida porque no verá la vida, dice la palabra, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que no le queda otra cosa a la persona que rendirse al Señor y someterse a la voluntad expresada en su palabra. Duro te es dar coces contra el aguijón. Es difícil que tú quieras superar lo que Dios ya ha hecho en Cristo.
Así que la única cosa que le está diciendo aquí el Señor a Pablo es, mejor te rindes. Duro de estar cosas contra el aguijón, le dice. Y dice, ¿y quién eres tú? Le dice Pablo. Le pregunta, ¿y quién eres tú? Y él dice, yo soy, ¿quién eres tú, Señor? Dice, no es que Pablo lo estaba considerando su Señor. Aquí se puede ver que esta palabra que está usando el apóstol Pablo no está hablando del señorío de Cristo en su vida como cuando uno ya es creyente. Está hablando más bien de una palabra, Señor, como respeto para decir, mira, me has derribado de mi caballo, me has tirado al suelo, me estás hablando, reconozco a tu autoridad, eres una autoridad más que yo. Todavía él no es creyente en ese momento y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, el versículo 5. Hermanos, aquí podemos ver que Pablo empieza a entender su situación, qué es lo que le está pasando. Empieza a comprender su propia situación. Empieza a entender que había llegado en su vida un momento de convicción, pero esto es lo importante, querido hermano y amigo, quiero decir el día de hoy a usted. A veces llega este momento de convicción en su vida. A veces el Señor le habla por su palabra. Dios le ha hablado por un mensaje. Usted ha escuchado la palabra de Dios, ha entendido la palabra de Dios. Pero cuando llega ese momento de convicción, es el momento que usted tiene que decidir. Y a Pablo le llegó ese momento de convicción. Fue derribado de su caballo, pero él decidió lo que es correcto. Él se rindió delante del Señor. Ahora yo quiero preguntarte a ti. Tal vez tú has estado luchando contra Dios mucho tiempo. Tal vez no te has decidido a servir al Señor. Tal vez no te has decidido a vivir como dice la palabra del Señor. Llevar una vida de creyente así como dice la Escritura. Tal vez has estado siempre cuestionando en tu mente y diciendo, pero ¿y esta pregunta? Y esta otra? Siempre hay preguntas que en tu mente tal vez no han sido contestadas. Pero si ha llegado el momento de convicción y sabes en tu corazón, tal vez no puedes explicar bien por qué crees en Cristo o por qué hay que creer en Cristo. En ese momento de convicción hay que tomar la decisión correcta. Porque no se acepta al Señor Jesucristo por la razón. Porque no todas tus preguntas van a ser contestadas. Ni creo que yo tengo todas mis preguntas contestadas respecto a algunos pasajes de la Escritura que hay. Pero como decía el doctor Graham, yo creo por fe la palabra de Dios. Yo le creo a Dios lo que Él me dice. Y si Él me dice que después de la muerte hay otra vida y que la única forma de comprarme el ticket para ir al cielo es creyendo en Cristo, pues yo le creo. Y cuando llega ese momento de convicción en tu vida, es necesario que tú tomes la decisión correcta, así como tomó el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo se rindió, dijo, Señor, el perseguidor, el que estaba llevando cartas para apresar a los creyentes, él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Era un momento de convicción en su vida y se rinde al Señor. Mire lo que pasa después, dice el versículo 6. Él dice, temblando y temeroso, aquel que antes estaba recibiendo las ropas de los que cuidaban, de los que estaban apedreando a Esteban, ahora estaba temblando y estaba temeroso. Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, aquí empezamos a ver una cosa que también es práctica en la vida de los creyentes. Pablo empieza a experimentar, porque ya se rinde delante de Dios, le dice, ahora, ¿qué quieres que haga? Y esa debe ser la actitud de toda persona que llega a ese momento de convicción cuando se convence de que Jesús es la verdad. Tiene que ponerse a disposición de Dios, tiene que decir, Señor, ¿qué cosa quieres ahora que yo haga? Ya no quiero yo vivir como Saulo de Tarso, ahora quiero vivir como tu hijo. Y el apóstol Pablo, bueno, de Saulo se cambia a Pablo, porque él quiere alcanzar a la mayor cantidad de gente, porque su nombre Saulo era un nombre judío. No hacía mucha sensación cuando hablaba con los griegos, así que dice, mejor me cambio Pablo. Para los griegos voy a ser Pablo y para los judíos voy a ser Saulo. Y así pasa también aquí en América, ¿verdad? Tenemos un nombre en inglés y un nombre en español, ¿verdad? My short name, tenemos un nombre medio americanizados aquí nuestros nombres, ¿verdad? Y otros tenemos en español y algunos ya están riendo, yo sé por qué. Pero hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió delante del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo empieza a experimentar una nueva cosa en su vida que él en la religión judía no había conocido. La primera cosa es que Dios le empieza a dirigir la vida de Pablo y Pablo empieza a experimentar la dirección de Dios. Acá Pablo está siendo enseñado cómo ser dirigido por Dios.
Y Dios le está dando instrucciones porque le está diciendo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí está Pablo aprendiendo a recibir la dirección de Dios. Y esto sucede cuando tú te rindes a Dios. Cuando tú te rindes a Dios y experimentas la salvación de Dios en tu vida, le entregas a Dios, te rindes a Él, entonces Dios empieza a dirigir tu vida. Dios empieza a mostrarte en qué dirección debes caminar. ¿Qué es lo que debes hacer? Y muchos dirán, pero pastor, ¿cómo ocurre eso? Yo no escucho ninguna vocecita en mi oído ni nada. ¿Sabe qué? Tenemos la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra para poder guiar nuestras vidas. Vamos a ver un poquito más después de esto. Entonces, Dios le muestra lo que debe hacer al apóstol Pablo en ese momento, pero no le muestra todo. Pero es importante, y le va a mostrar al apóstol Pablo que es importante escuchar su palabra. Y la segunda cosa importante para Pablo que le está queriendo mostrar Dios aquí es la comunión con sus hermanos. Es una cosa interesante. Le está diciendo, levántate de aquí, entra a la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. Pero muchos dirán, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué no le dice de plano? ¿No? En plain language. A Pablo todo lo que tiene que hacer, ¿qué se está complicando? Él es Dios, puede decirle todo. ¿Por qué no le dice todo? Ya de una vez pues, es Dios, dígame, no me haga sufrir. Pero ¿sabe Dios hasta qué parte y por quién y por qué nos dirige en nuestras vidas? Hermano, a veces Dios no quiere darte toda la información de lo que vas a hacer en tu vida. Pablo, el gran apóstol, instrumento escogido, como vamos a ver, cuando Dios le empieza a dirigir, Dios no le dice todo lo que tiene que hacer, le dice, anda primero a aquel lugar y cuando veas aquel lugar, yo te voy a decir lo que debes hacer. Pero Señor, no, anda a aquel lugar y cuando llegues a aquel lugar, yo te voy a decir lo que vas a hacer. ¿Por qué deberíamos el día de hoy, nosotros como creyentes, estar desconfiando de Dios cuando no tenemos toda la información de lo que tenemos que hacer en la voluntad de Dios para nuestras propias vidas? Porque sencillamente Dios quiere que nosotros vivamos una vida de fe, de confianza y que sepamos seguir su dirección a través de la palabra. Pero aquí dos cosas le va a mostrar Dios al apóstol Pablo. Uno, que es importante que escuche su palabra. Al escuchar el apóstol Pablo lo que Dios estaba diciendo, lo que el Señor estaba diciendo, estaba escuchando la palabra de Dios. Para nosotros el día de hoy eso es la Biblia. Porque la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es lo que Dios ha revelado para toda la humanidad. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, está expreso ahora en la Escritura. Por tanto, para nosotros, la forma en que el Señor Jesucristo le habló al apóstol Pablo, para nosotros se constituye en la Escritura, en la Biblia, que nos habla a nuestra propia vida. Entonces muchos dirán, entonces pastor, yo no puedo saber la dirección de Dios en mi vida si no leo la palabra. Correctamente has juzgado, hermano. Si no lee la palabra de Dios, ¿cómo puede saber la dirección de Dios para su vida? Es un principio bíblico. Y la segunda cosa que se puede ver aquí es la comunión con nuestros hermanos. Mire, y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, versículo 7, oyendo a la verdad la voz, y sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. O sea, no le ha dicho esa información, qué va a pasar con Saulo. Dios no le reveló nada. Entonces estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, aquí podemos ver una cosa, que para que la persona tenga comunión con el resto de la iglesia, es necesario que se rinda al Señor. Porque aquí el Señor le está anticipando a Pablo, le está diciendo, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Le está por anticipar su entrada a la iglesia. Uno entra a la iglesia, llega a pertenecer al cuerpo de Cristo por su conversión, por su fe en Cristo. Cuando uno cree en Cristo, llega a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero Pablo estaba en esa transición. Había creído, se había caído de su caballo, había reconocido que Él es Dios, todo eso, pero todavía no estaba conociendo lo que era ser parte de la iglesia. Y ahora le estaba llevando el Señor a ese lugar. Pero es necesario que se rinda ante el Señor para ser parte de la iglesia. Lea su palabra. Entonces, para dirigirle hacia la comunión de los otros hermanos. Entonces aquí podemos ver varias cosas que Dios está dirigiendo primeramente a Pablo por las circunstancias que son controladas por Dios. Fíjese, muchos dirán, pero ¿cómo habla Dios? Mi padre siempre solía decir, hijo, cuando te pase algo, la primera cosa que vas a pensar, me decía, ¿qué cosa Dios te está queriendo decir?
porque yo era medio caprichoso de jovencito, o sea, tenía ese mi carácter que tenía que ser como yo decía. Y a mi papi no le gustaba eso. Y me decía, hijo, cuando alguna vez te pase algo, te vas a preguntar primero qué cosa Dios te está hablando en ese momento. Párate y pensá. Y aquí está pasando algo similar, pero de una manera mucho más poderosa aquí. Esas circunstancias controladas por Dios le están pasando al apóstol Pablo, porque el mismo Señor ha salido a su encuentro y ha generado circunstancias donde Él está controlando y le está hablando a Pablo, no solamente con su voz, sino le está hablando con todos los eventos que rodean esa caída de su caballo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que a veces Dios nos habla tan fuerte que nosotros no sabemos escuchar. Parece que todos nos están hablando, pero nosotros no sabemos escuchar. El vecino dice una cosa, en el bus nos pasa otra cosa, hasta el policía nos mira medio raro, ay, que no hemos hecho nada, pues todo está bien. Pero parece que las circunstancias nos están hablando, nos están diciendo cosas, pero nosotros no escuchamos. Y entonces, esta es una forma en que el Señor se comunica con el apóstol Pablo. Otra forma que se comunica es por la convicción en su corazón. Su corazón queda convencido de lo que Dios le está diciendo. Y a veces también Dios habla así. Nos convence en nuestro corazón, pero nosotros decidimos hacer lo contrario de lo que Dios nos ha convencido en nuestro corazón. No obedecemos. El Espíritu Santo trabaja intensamente para convencernos, nos convence y nosotros decimos, no voy a hacer eso, voy a hacer este otro. También vemos cómo Dios puede dirigirnos a la comunión de los hermanos. Y sabe, hermanos, y esta es la parte que el apóstol Pablo va a aprender aquí, que Dios nos habla a través de la comunión con nuestros hermanos. Hermanos, Dios habla a través de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en la misma congregación, porque ellos van a orar por nosotros, ellos nos van a hablar a nosotros. Por eso que nuestra interacción con los hermanos es importante, porque no solamente yo recibo bendición de mis hermanos, sino también yo soy bendición, porque de la misma manera que como Dios me habla a través de mis hermanos, Dios también les habla a través de mí a mis hermanos. Entonces, cuando yo no estoy con ellos, cuando no estoy en comunión con ellos, no disfruto de lo que Dios puede comunicarme a través de mis hermanos. Y entonces vemos acá lo que está sucediendo. Fíjese el versículo 10 dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Todo esto no le había dicho al apóstol Pablo, por supuesto. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Hermanos, toda persona que se hace creyente es bendecido a través de la comunión cristiana. El Señor Jesucristo le instruye aquí a Ananías a orar por Saulo de Tarso para que recobre la vista. Eso es lo que pasa, los hechos de este evento que está sucediendo. Pero si usted se da cuenta del versículo 1 al versículo 9, es una conversación entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, futuro apóstol Pablo. Y del versículo 10 hasta el versículo 18 es una conversación entre el Señor Jesucristo y Ananías. Aquí Dios primeramente conversa con el inconverso de Saulo, con ese que se rinde y ahora está a punto de ingresar a la iglesia. Eso está haciendo el Señor Jesús. Y Saulo, está esperando instrucciones de Dios, está aprendiendo la lección de cómo Dios dirige, le da dirección a los creyentes. Pero antes de que Saulo entre a la iglesia, ahora el Señor Jesús va a hablar con uno de los que ya son suyos,
con Ananías y tiene esta conversación y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a orar a este lugar que se llama la calle a la derecha. Le da la dirección, no sé si le da el número de la dirección, no sé, pero le da la dirección, oiga. Y sin GPS, sin nada, llega allá. Pero hermano, habla con uno de los suyos y le dice, este va a venir y tú andas a ese lugar y tú vas a orar. Dice, no señor, no voy a ir porque tiene cartas para apresar a los creyentes. Aún ahora es peligroso, este señor es bien peligroso, yo no voy. Y le dice, no, anda nomás, porque él es instrumento escogido. Le voy a enseñar cuánto hay que padecer por mi causa. 2 conversaciones del Señor Jesucristo con Saulo de Tarso y del 10 al 18 del Señor Jesucristo con Ananías. Pero fíjese, el Señor Jesús no le ha comunicado a Saulo la conversación que va a tener con Ananías. ¿Sabe por qué? Porque la relación es personal con Cristo. No tiene por qué decirle el Señor lo que va a conversar con Ananías a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tiene que esperar y solamente tiene que vivir feliz con la información que el Señor le va a dar a él. No tiene por qué darle otra información que el Señor solamente quiere darle a Ananías. ¿Se da cuenta, hermano? Hay cosas que usted en su vida nunca va a saber. Hay cosas que usted en su vida no va a conocer, pero tiene que vivir confiado en que Dios le está dando lo que usted necesita conocer nada más. Recuerdo muy bien del pastor John Malone, que era el anterior pastor de misiones, que ahora está en la presencia del Señor. Al primer año que yo vine aquí a trabajar a la iglesia, a servir al Señor, me llama un día y me dice, Pastor Juan, quiero hablar con usted. Le digo, pastor, cuando quiera. Y dice, mañana, ¿qué tal? A la 1, listo. Y él era así de puntual. Y viene a mi oficina, se sienta. Y dice, pastor, ¿cómo está? Le digo. Me dice, estoy bien. Para entonces él se enteró que ya tenía cáncer. Y me dice, Juan, solo yo quiero acabar bien. Y yo le digo, pastor, hablando de pastor a pastor, le digo, ¿cómo usted encara el asunto de su cáncer? Me dice, Juan, tú sabes, a mí Dios, dice, me hace ver solamente una cosa hasta una pared. A veces Dios me muestra, me dice, y llego a la pared y no sé más. Entonces estoy contento con lo que Dios me hace ver. Pero yo te puedo asegurar, dice el pastor Malón, decía el pastor Malón, que Dios mira sobre las paredes y sabe lo que hay detrás de esta pared que yo veo. Así que yo voy a vivir, decía el pastor, con lo que Dios, contento con lo que Dios me deje ver hasta la pared que Él me ha puesto. Era un hombre que entendía la Escritura, era un hombre que entendía la dirección de Dios. Hermanos, este pasaje nos enseña que nuestra relación con el Señor Jesucristo es personal. Y las cosas que nosotros no vemos son cosas que Dios no quiere que veas todavía. Por eso que a Dios no le gusta que los creyentes vayan al horóscopo. No le gusta al Señor que tenga patita de conejo en su bolsillo. O $2 de la suerte. ¿Se da cuenta? Porque el creyente tiene que vivir por fe, hermano, y le va a dejar ver hasta donde tiene que ver. A Saulo no les reveló que tenía a Ananías preparado para que ore por él, pero Saulo se puede haber desesperado y decir, ahora estoy ciego, Dios no me quiere, me abandona. Pudiese haber dicho tal vez, y tal vez esa actitud nosotros tomamos. ¿Cómo sabes qué cosa tiene Dios para ti preparado? ¿Cómo sabes las bendiciones que Dios tiene para ti preparadas, mi querido hermano? ¿Por qué tienes que decir que Dios te ha abandonado? ¿Por qué tienes que pensar que ese es el límite al cual has llegado? Estás limitando a Dios con tu pensamiento. Pero aquí el apóstol Pablo estaba a punto de aprender que toda persona que se hace creyente es bendecido a través de la comunión cristiana. El apóstol Pablo estaba a punto de experimentar lo que es la bendición de lo que es pertenecer a la comunión cristiana. En este pasaje se ve la dirección directa del Señor Jesucristo con Ananías. Esta era la forma que se comunicaba el Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hasta el establecimiento del canon de las Escrituras. Estas instrucciones precisas para Ananías de hacer lo que debía hacer era la dirección directa de Dios. Ananías tiene una conversación con el Señor, le cuenta todo lo que está haciendo Saulo y lo que está haciendo con su pueblo. Pero el Señor les responde, instrumento escogido me es este. Póngase a pensar. El Señor Jesús se le presenta a Ananías. El Señor Jesús lo conoce todo.
el pasado, el presente y el futuro. ¿Quién se puede parar a explicarle lo que Saulo está haciendo? Solo Ananías. Pero el hombre es audaz y Dios le da el derecho de hablar. Dios le da el derecho de poder expresarse. ¿Cómo pudiésemos pararnos nosotros frente al Señor y decirle lo que va a pasar en el futuro si Él es el autor de la vida? Sabe cada segundo, cada microsegundo qué va a pasar. Pero para que vea que Dios es justo, le escucha con toda paciencia a Ananías. Sabe lo que va a decir. Pero Dios le escucha a Ananías. Y él tiene una conversación con el Señor Jesucristo. Y esto quiero que sepa usted, hermano. Usted siempre puede conversar con el Señor en oración. Tal vez no va a poder hablar exactamente como debe ser delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estoy seguro que ningún ser humano habla apropiadamente con Dios. Ningún ser humano. Pero Él va a escuchar porque nos ama. Y nos ama a pesar de todo. ¿Y sabe qué le sucede aquí? Y le dice a Saulo, él va a orar. Y ahí queda con Saulo, pero Ananías va y le dice a Ananías, porque aquí narra en uno de los versículos, dice, entró a la casa, dice, y poniendo las manos sobre él, ¿sabe qué le ha dicho a Ananías? A Saulo le ha dicho, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, este Señor Jesús que tuvo un encuentro con Saulo, y este Ananías estaba yendo a orar por Saulo. Hermanos, aquí está la bendición de la comunión. Cuando somos de la iglesia del Señor, entramos al compañerismo y la comunión con mis hermanos me bendice y mi comunión les bendice a los hermanos. Amén. A ver, ¿cómo me explico esto? En el mundo usted va a encontrar y va a decir lo que dicen, nadie es indispensable en esta vida. ¿Escucha eso? Pero en la comunión en Cristo todos nos necesitamos. Porque el día que uno piense que debe desestimar la comunión de sus hermanos, no solamente el hermano pierde la bendición de la comunión con sus hermanos, sino los hermanos también pierden la bendición de la comunión con su hermano. Porque ¿sabe qué? Dios habla también a través de la comunión y el compañerismo que tenemos con nuestros hermanos. Y Dios me bendice a través de la comunión que tengo con mis hermanos. Si Ananías no hubiese estado en ese lugar, no creo que Saulo hubiese sanado de su ceguera. Pero ahora estaba experimentando la bendición de la comunión. En la iglesia del Señor es necesario que todos estemos, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nos integremos a una congregación, porque en esa congregación nosotros vamos a experimentar la bendición de la comunión. Dios me va a hablar por mis hermanos. Ellos van a orar por mí. Dios me va a bendecir a través de mis hermanos. Tanto como yo los necesito a mis hermanos, ellos también me necesitan a mí. Esta necesidad está clara aquí en la Escritura. Y a Saulo está enseñando que la comunión con sus hermanos es la bendición de su propia vida. Hermano, desde que tú conoces al Señor, eres parte del cuerpo de Cristo. Si no estás con el cuerpo de Cristo cuando debes estar, probablemente le estás quitando una bendición a tu hermano. Y tú te estás quitando la bendición por no tener esa comunión con tus hermanos. Porque ¿sabes qué? Había sido una forma en que Dios también habla a su pueblo a través de mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecir. Dios quiere usarte para bendecir a tu hermano y a tu hermana en la comunión en Cristo Jesús. Los creyentes somos bendecidos a través de la comunión cristiana, pero es necesario que la persona se rinda antes. Mire, aquí está la parte técnica. Aquí está la parte técnica. Uno puede pensar que pertenece al cuerpo de Cristo por solo asociarse a la iglesia. Aquí no tenemos aplicación para que pertenezca a Emmanuel Bible Church. No tenemos para eso. Pero uno se vuelve parte de la iglesia del Señor
cuando uno se rinde ante el Señor Jesucristo. Entonces de verdad se asocia. Y todo el papeleo no se hace aquí en la tierra, sino todo el papeleo se hace en el cielo. Amén. Porque ahí dice que nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. No sé qué tendrán pues ahí. Deben tener una supercomputadora el Señor ahí. Anota su nombre en el libro de la vida, dice. Y dice, oh, este se ha convertido. Y dice, manda su sello del Espíritu. Pum, algunos sienten ese sello. No sé qué de este tamaño, qué tamaño será, pero le sella con su Espíritu. Ay, el proceso está recorriendo. Y dice, pero a este le voy a dar otra cosa más. Lo vamos a regenerar porque medio travieso era este en su vida. Okay. Los regenera con su espíritu. En cuerpo viejo le hace nacer de nuevo. Dice, ay, pero este se considera todavía culpable. Lo haremos que se justifique y lo justifica en Cristo Jesús. Lo declara justo siendo pecador. Todo ese proceso ocurre. Pero este tiene que caminar bien porque a este le gustan hacer cositas medio mal. Hay que santificarlo. Entonces lo aparta del mundo. Y dice, ahora es santo para mí, pero ahora quiero que camine cada día santo. Para que un día cuando esté conmigo sea santo para siempre. Hay que santificarlo. Y entonces todo este proceso ocurre espiritualmente, hermanos, y por tanto una persona es miembro del cuerpo de Cristo cuando viene al conocimiento del Señor y se rinde a Él, no por asociarse solamente a la iglesia. Entonces la verdadera comunión que un creyente tiene es por verdadera conversión, por verdaderamente haberse rendido al Señor, y entonces puede experimentar la bendición de la comunión de sus hermanos. Amén. Por eso esto siempre nos va a pasar. Cada vez que nosotros viajamos en misión o nos encontramos con una persona nueva, esto siempre me pasa. Yo creo que a usted también le pasa. ¿Cuántas veces me he encontrado con pastores y con líderes que nunca hemos estado juntos? Y al segundo que nos sentamos a tomar una taza de café es como si siempre hubiésemos estado juntos. Hablamos de las mismas cosas, sabemos los mismos pasajes, tenemos experiencias bonitas y son nuestros hermanos instantáneamente, ¿sí o no, hermanos? No necesitamos pasar mucho tiempo para tener amistad. Es cuestión de sentarse y empezar a hablar porque tenemos el mismo Espíritu del Señor, porque tenemos comunión a través del Espíritu Santo del Señor. ¿Amén? De esa comunión estamos hablando. Y esa comunión viene cuando uno se rinde al Señor Jesucristo. Y así que estás invitado el día de hoy. Si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Dios quiere que tengas comunión con tus hermanos. Y otra cosa que vamos a ver acá con el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, Ananías le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, aquí estás remarcando algo que hemos hablado la anterior semana, que Dios no solamente tiene un plan para la vida del apóstol Pablo, Dios también tiene un plan para tu vida. Amén. Dile a tu compañero, dile a tu hermano, Dios tiene un plan para tu vida ahorita. Dios tiene un plan para su vida, hermano. Usted no es aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un plan específico para su vida. Pero el requisito para que ese plan se haga real en su vida es que como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, usted se rinda ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres el plan? Ok, sí, quiero, qué lindo, el plan debe ser lindo ese plan. Pero el requisito es rendirse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha tenido un plan con Pablo, pónganse a pensar este pasaje. Dice, instrumento escogido me es este. Pero qué raro, ¿no? Habían 200,000 creyentes aproximadamente en Jerusalén, llenos del Espíritu Santo, todos alabando a Dios. Había uno solo que estaba persiguiendo y matando a los hermanos. Mire qué contradicción, Dios no escoge de los 200,000, escoge al perseguidor. ¿Por qué? Porque tenía un plan para la vida del apóstol Pablo. Tal vez tú no te consideras una persona adecuada para que Dios pueda escoger, pero quiero decirte que el Señor Jesús ha muerto por ti y por mí y por todos porque nos ama y tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Quieres descubrir ese plan? La única forma es que te rindas al Señor Jesucristo. Y si ya te has rendido, el día de hoy retoma tu rumbo. Porque a veces los creyentes somos como creyentes con brújula. Ahí tenemos la brújula. Ahora es el iPhone, ¿no? Es un teléfono inteligente que nos señala el norte. Dice, allá es el norte, pero nosotros vamos siempre por el otro lado. Pero allá es el norte. No, pero yo quiero ir por aquí. Así que el día de hoy podemos rendirnos de dos maneras.
El que no conoce a Cristo el día de hoy puede rendirse para entregar su vida al Señor Jesús, para que su vida tenga dirección en su vida y para que disfrute de la comunión de sus hermanos y que Dios le hable a través de sus hermanos. Pero aquel que ya es creyente y que está como con la brújula y va a otro lado en lugar de ir donde tiene que ir, el día de hoy puede reconciliarse con el Señor y decirle: Señor, he de venir, he de hacer, quiero hacer, ayúdame a hacer como dice tu palabra. Amén. Así que la vida del apóstol Pablo nos enseña muchas cosas. Primeramente nos enseña que el Señor Jesucristo sale a su encuentro y el apóstol Pablo se rinde y recibe instrucciones. Y nos enseña que toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo tiene un momento de convicción. Y en ese momento de convicción debe tomar una decisión. Y espero que sea la correcta. También nos enseña que el Señor Jesucristo instruye a Ananías para orar por Saulo de Tarso para que recobre la vista. Y nos enseña que toda persona que se hace creyente es bendecido o bendecida a través de la comunión cristiana. La pregunta es: ¿te vas a rendir ante el Señor el día de hoy? Y si eres creyente, ¿te vas a reconciliar con el Señor para andar en la dirección de Dios? Porque te informo que Dios tiene un plan para tu vida. Así que vamos a orar. Y mientras estamos orando, yo quiero invitar a todo aquel que quiera conocer al Señor Jesús y entregarle su vida, pase aquí adelante. Y si tú eres un creyente que también quieres reconciliarse con el Señor o solamente quieres hacer cuentas con Él, como lo quieras llamar, le voy a invitar también que se levante de su lugar y venga aquí adelante, vamos a orar. A veces esto nos ayuda en nuestras decisiones. Así que si tú necesitas la dirección del Señor, el día de hoy, si Dios te ha convencido tu corazón, decidí correctamente como el apóstol Pablo, decidí como Él, toma la decisión correcta, ven, reconcíliate con Él. Si no lo conoces, entrégale tu vida al Señor. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Dios tiene un plan para tu vida. No sé cuántos de ustedes todavía no han hecho una decisión por el Señor. No sé cuántos de ustedes el Señor les ha tocado su corazón y tal vez están ahora convencidos de que tienen que encajarse en el plan del Señor. Pero este es el día que hay que decidir. A veces pasar al frente nos ayuda en nuestra decisión, pero la decisión tiene que ser de todo corazón. ¿Hay alguien que no conoce al Señor y quiere entregarle su vida aquí? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien que no conoce todavía? ¿Hay alguien que no conoce todavía? Tal vez está sentado. Los demás inclinen sus cabezas. Y si quiere levantar su mano, por favor, no mire a los demás. Está bien. Creo que todos son creyentes. Pero quiero orar para que el Señor nos guíe en esta reconciliación. Padre bueno, tú eres un Dios poderoso, grande, fuerte y misericordioso. Podemos, Señor, apreciar tus atributos porque eres un Dios santo, eres un Dios justo. Eres un Dios verdadero, misericordioso, todo amoroso. Señor, ante tu presencia la tierra se conmueve. No hay nada que nosotros podamos tener oculto, porque tú eres un Dios omnisciente que conoce todo. Eres un Dios omnipresente que está en todas partes, Señor. Eres un Dios inmutable que no cambies. Y por eso el día de hoy venimos y te alabamos y te adoramos, Señor. Y venimos ahora, Señor, con nuestros corazones delante de ti, para que veas, Señor, y aunque es inútil ocultar nada de ti, porque tú conoces todo. Hasta es inútil conversar y decir, explicarte, porque tú lo sabes todo. Pero aún así tú quieres escucharnos a nosotros, Señor. Y nosotros queremos acercarnos a ti de la manera más apropiada este día. Y queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, a veces hemos andado, Señor, en direcciones que no debemos andar. Porque, Señor, a veces, Señor, obramos y pensamos que cuando tenemos este momento de convicción, cuando tú nos abres nuestro corazón, a veces decidimos lo que no es correcto. Pero hoy decidimos seguirte, hoy decidimos reconciliarnos contigo, Señor, porque tú nos hablas a través de la comunión de nuestros hermanos. Señor, y el día de hoy queremos reconciliarnos contigo, pedirte perdón, para caminar, Señor, como tú dices, para entender cómo tú diriges, Señor, a tu pueblo, cómo nos diriges a nosotros.
decidimos ser bendición para nuestros hermanos y que nuestros hermanos sean bendición para nosotros a través de la comunión, así como fue el apóstol Pablo, Señor, recibió la bendición de la comunión con sus hermanos. Un hombre que le temía, Ananías, fue a orar por él, solo por la comunión que tenían en ti, Señor. Por eso el día de hoy te damos gracias por eso. Y bendícenos, Señor. Perdónanos nuestras faltas, Señor. Tal vez nos hemos abandonado nuestra fe, tal vez hemos dudado de ti, tal vez hemos disminuido. Tal vez, Señor, hemos dudado de ti, Señor. Hacemos cosas, Señor, que a veces no te agradan. Pero fortalécenos el día de hoy. Y quiero orar, Señor, para que tú fortalezcas el corazón y la decisión de cada uno de tus hijos el día de hoy. Levántalos firmes en tu palabra. Levanta su fe y que a partir del día de hoy puedan caminar firmes en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día y edifica nuestras vidas, Señor. Y que podamos andar firmes siempre en ti. Perdónanos una vez más y nos queremos ratificar como tus hijos andando bajo tu dirección. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que la decisión que han hecho sea firme y que el Señor les haga andar siempre en su camino. Amén. Que el Señor les bendiga.